Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda charla de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y las necesidades de nuestra época, porque la devoción también llena las necesidades de nuestra época presente. Como estamos en el mes de julio del 2020, quisiera comenzar con las letanías de la preciosa sangre, porque el mes de julio está dedicado a la preciosísima sangre, sobre todo en la liturgia antigua de la misa nuestra en latín, que todavía se sigue diciendo, como le llaman ahora, el uso antiguo o el rito tridentino. Pero sabemos que esa misa, esa forma de la misa, va hasta la época de San Gregorio el Grande, que fue en los años 500, cuando se le dio esa forma al ritual, básicamente. Entonces vamos a comenzar con las letanías de la preciosísima sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Vamos a responder: sálvanos. Sangre de Cristo, el unigénito del Padre Eterno, sálvanos. Sangre de Cristo, Verbo de Dios encarnado, sálvanos. Sangre de Cristo, del Testamento nuevo y eterno, sálvanos. Sangre de Cristo, derramada sobre la tierra en la agonía, sálvanos. Sangre de Cristo, vertida copiosamente en la flagelación, sálvanos. Sangre de Cristo, brotada en la coronación de espinas, sálvanos. Sangre de Cristo, derramada en la cruz, sálvanos. Sangre de Cristo, prenda de nuestra salvación, sálvanos. Sangre de Cristo, necesaria para el perdón, sálvanos. Sangre de Cristo, bebida eucarística y refrigerio de las almas, sálvanos. Sangre de Cristo, manantial de misericordia, sálvanos. Sangre de Cristo, vencedora de los espíritus malignos, sálvanos. Sangre de Cristo, que das valor a los mártires, sálvanos. Sangre de Cristo, fortaleza de los confesores, sálvanos. Sangre de Cristo, inspiración de las vírgenes, sálvanos. Sangre de Cristo, socorro en el peligro, sálvanos. Sangre de Cristo, alivio de los afligidos, sálvanos. Sangre de Cristo, solaz en las penas, sálvanos. Sangre de Cristo, esperanza del penitente, sálvanos. Sangre de Cristo, consuelo del moribundo, sálvanos. Sangre de Cristo, paz y dulzura en los corazones, Sálvanos. Sangre de Cristo, promesa de vida eterna, Sálvanos. Sangre de Cristo, que libras a las almas del purgatorio, Sálvanos. Sangre de Cristo, dignísima de todo honor y gloria, Sálvanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Oh Señor, nos has redimido en tu sangre y nos hiciste reino de nuestro Dios. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que hiciste de tu Hijo unigénito
el Redentor del mundo, y quisiste ser aplacado por su sangre. Concédenos, te suplicamos, que adoremos dignamente el precio de nuestra salvación y que por su virtud nos salvemos de los peligros de la vida presente para alcanzar el gozo de sus frutos eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos ahora con el capítulo número 2 del libro que se llama El Estandarte de la Victoria. El Estandarte de la Victoria es un libro escrito en portugués por el señor Pericles Capanema, Ferreira y Melo. Ellos usan tantos nombres como nosotros en español. Entonces se los muestro aquí brevemente porque es el libro que estamos siguiendo en estas clases o en estas conferencias. Y les recomiendo que si lo pueden tener a la mano, a medida que damos la charla o la conferencia, que lo tengan, porque así van a entender mejor la lectura. Y estas charlas son para personas ansiosas, deseosas, con hambre de conocer más la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y lo estamos haciendo de una manera histórica, comenzando desde los Evangelios, la semana pasada, queriendo decir la clase anterior, desde la primera clase hablamos del capítulo de San Juan de la crucifixión, cómo San Juan narra que Longino le atraviesa el costado a Jesús con la lanza y de ahí sale sangre y agua. Entonces mencionamos que San Juan es, por así llamarlo, el patrono de la devoción al Sagrado Corazón, porque es el único que narra en su Evangelio ese episodio. Y también es el apóstol muy amado de Jesús. Recordarán que en la noche de la última cena, el Jueves Santo, San Juan pone su cabeza, se reclina en el pecho de nuestro Señor, en su corazón. Es un acto de familiaridad, de cariño. Era el apóstol más joven, era el apóstol también que dio toda su vida hasta su muerte, muy avanzado en edad, dio todo por Jesús. Y al no morir mártir, a diferencia de los demás apóstoles, no quiere decir que no sufrió. Sufrió mucho en su vida, destierros, persecuciones, hambre, enfermedad. Fue desterrado hasta una isla que se llama Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura. Entonces vimos cómo San Juan habla del corazón de Jesús de esa manera, y que en los primeros, vamos a decir, los primeros siglos de la Iglesia, se conocía como el traspasado y la llaga del costado de Jesús. Los santos padres de la Iglesia, como mencionamos, hablaron de el costado traspasado, y a Jesús le llamaban el traspasado, y decían también la llaga del costado. Por eso santos como un San Agustín también tiene oración a la llaga del costado. Esa oración, al igual que otras, se pueden encontrar en el manual de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón que se publica en México y que usamos también aquí en Estados Unidos para los de lengua castellana, los que hablamos español,
pues usamos el manual que se imprime en México en el primer monasterio de la Visitación. Y tanto el manual como este libro del Estandarte de la Victoria, que es el desarrollo histórico de la devoción al Sagrado Corazón, lo tenemos aquí en nuestra parroquia de San Ansgar o San Oscar en Chicago, en el suburbio de Hanover Park. Y se le puede poner la información a ustedes de cómo pueden ordenar estos libros en el programa cuando vayan a buscarlo, también para evitar más tiempo ahora que estamos hablando. El capítulo 2 de este libro, que es el tema de esta noche, habla de la devoción al Sagrado Corazón en la Edad Media. En esa época vamos a poner estos años, desde los años 500 hasta, vamos a decir que aproximadamente el 1500. La Edad Media, los historiadores algunas veces no se ponen de acuerdo cuánto tiempo duró, pero podemos hablar que desde los años 500, cuando cae Roma con los bárbaros, como le llamaron, que invadieron, y se acaba la civilización como se conocía en aquella época. Acuérdate que todo viene como si fuera un derrumbe mundial en lo que es Europa y en el norte de África y en Asia, donde estaban los romanos. Entonces, cuando cae Roma ya al final, se comienza la Edad Media o la época medieval. Y vamos a ponerle desde los años 500 hasta el 1500, aproximadamente 1000 años. Y es cuando empieza, en esa época que aparenta todo oscuridad, es cuando empieza los monasterios del Gran San Benito de Nurcia. Esa medalla que tanto apreciamos hoy en día de San Benito, pues ese Benito que es el que establece el monasticismo en Europa, comenzando en Italia y después se va esparciendo, llega también a lo que es Irlanda, que era una isla muy lejana, llega a otros países, llega también a Alemania, a Francia, a lo que es hoy día España, Portugal, a todos esos países que conocemos. Y son los monasterios católicos los que sirven como centro de cultura en una época en que la civilización se ha derrumbado y muchas veces no hay autoridad tampoco que pueda enforzar nada, más que nada orden, no hay. Entonces son los monasterios de monjes, por ejemplo, donde se aprende a cultivar la tierra, le enseñan mucho a la gente el cultivo de las tierras. Son los monasterios donde queda el aprendizaje con libros, porque los monjes aprenden y enseñan a leer y a escribir. Entonces ellos mismos copian los libros a mano y muchos de ellos, la historia de los monasterios está llena, se quedaban ciegos porque era copiando todo el día. Había una habitación, como si fuera una gran habitación, que le llamaban el scriptorium. En lugar de ahí viene la palabra escribir, del latín, el scriptorium era el lugar donde ellos copiaban todo. Copiaban cartas, copiaban la Biblia, sobre todo la Biblia. Copiaban libros que habían salvado de la antigüedad. Si hoy en día se conoce las obras de algunos filósofos griegos y de Roma o romanos y otros libros de la antigüedad, fue porque todo lo copiaron ellos a mano.
todo. Entonces la civilización católica, la civilización de Europa, proviene de los monasterios nuestros. Y ahí era donde mandaban los más pudientes, los hijos, para que se educaran, y las hijas a los conventos de monasterios, donde también les enseñaban a leer y a escribir. Muchas veces los papás no sabían leer y escribir, pero mandaban a los hijos a los monasterios para que aprendieran a leer y a escribir, y los hijos a su vez enseñaban también cuando regresaban a casa. Pero la civilización católica de Europa proviene de los monasterios, sobre todo de los benedictinos, con San Benito de Nursia que comienza el monasticismo. Entonces, la Edad Media es la edad también de los monasterios. Y no es sorprendente que el culto del Sagrado Corazón vaya a ser un culto en muchos casos privado, culto que se daba en algunos monasterios, y hay que destacar uno sobre todo en los 1200. Fíjate que estamos abarcando bastante tiempo. En los 1200 en Alemania, y existe todavía este monasterio, en un lugar que se llama Helfta, Helfta, y se pronuncia así, Helfta. En ese monasterio vivieron 4 religiosas, y no es difícil de acordarse porque 2 y 2 tienen el mismo nombre. 2 se llamaron Gertrudis y 2 se llamaron Matilde. Pero entre las Gertrudis hay una que se destaca, que se llama Gertrudis la Grande. Y la Grande es porque no su estatura o porque era gorda, La Grande porque es la teóloga del Sagrado Corazón en la Edad Media. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que gracias a lo que ella escribe